que nos visitan hoy. Ya la secretaria lo hizo. Saludos al amigo, a los hermanos que están por allí atrás. Sean bienvenidos. Esta es su casa, este es su hogar. Primera de Pedro, su capítulo 1. Capítulo 1, primera de Pedro, su versículo 13 en adelante. Con un amén le doy lectura a la palabra de Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie si puede. Vamos a reverenciar la palabra del Señor y vamos a leer en primera de Pedro, su capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Repito esta parte. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Voy a repetir esa frase: sean santos porque yo soy santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Señor, necesitamos una palabra distinta. Necesitamos una palabra de transformación, una palabra de cambio esta noche. Siendo el Espíritu, hay personas que están sedientas de una palabra. Yo te pido, Dios, que esta pueda ser la palabra que le quite la sed a alguien en esta noche, y que puedan beber del agua que salta para vida eterna de Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Gracias. Un tema que casi se ha sacado de las iglesias. Casi no se habla del tema de la santidad en muchas de las iglesias contemporáneas de nuestros tiempos, y mucho menos en aquellas iglesias que son numerosas, que son grandes. Es muy extraño, muy raro escuchar un mensaje que en su esencia, de forma literal, se hable de la santidad, se enseñe de la santidad, se enseñe el deber del creyente de buscar, de anhelar la santidad. Si tú tienes a alguien al lado, al frente o detrás, tócalo y dile: es necesario, díselo, es necesario que retomes la santidad a la cual fuiste llamado. Pero sacude a alguien, dile: a la cual fuiste llamado. Aleluya. Dile: no te duermas. Aleluya. Hay palabra de Dios esta noche para ti. Gloria. Santo. Una vez leí una historia de un personaje muy famoso, conocido como Tomás de Aquino, famosamente conocido como Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. La historia narra que este hombre, muy conocido por los aportes que hizo a nivel eclesiástico, un día decidió visitar el concilio que se encontraba en Lyon, y cuando iba de camino sufrió un accidente y físicamente fue afectado principalmente en sus piernas. Y dice la historia que Santo Tomás de Aquino
un santuario. Y había personas allí alrededor, y cuenta la historia que un familiar, una muchacha, familia de este personaje, se le acercó y estuvo con él 5 días cuidándole. Ella tenía una curiosidad en su corazón, porque era Santo Tomás de Aquino, un hombre bastante conocido por ser un hombre piadoso, benevolente, afable, social y sobre todo cristiano. Ya había sido considerado como un santo. Y esta muchacha, con deseo de hacerle esta pregunta, vio la oportunidad de su vida cuando él estaba en la cama. Ella le preguntó: ¿cómo puedo obtener la santidad? ¿Cómo puedo ser yo santa? Aquí no la miró y le dijo: queriendo. Ella se asombró y dijo: queriendo. Solo es la única forma de obtener la santidad. No hay otra forma, no hay una fórmula, no hay un rito. Y Tomás de Aquino le dijo: no, solo queriendo. Y luego dijo: lo único que le resta al ser humano para adquirir la santidad es la disposición, el querer, y Dios completará la otra parte. Hablar de santidad es un tema polémico, es un tema que muchos dicen que es subjetivo. Sin embargo, tengo la intención de enseñar en esencia lo que la Biblia enseña respecto a la santidad que la iglesia debe modelar. ¿Qué es la santidad? Muchos te dirán una cosa y otros te dirán otra. Sin embargo, la santidad en su etimología tiene una misma definición, un mismo término. En hebreo, kadosh, que significa puro, puro físicamente, puro moralmente y sobre todo pureza espiritual. 3 tipos de pureza: pureza física, pureza moral y pureza espiritual. En la esencia de la santidad quiere decir separados y consagrados. Cuando tú dices, esa persona es un santo, ese joven es santo, en definición, en esencia, lo que tú estás diciendo es que esa persona ha sido separada, ha sido consagrada. Ahora, hay quienes enseñan, tomando como ejemplo esta definición, otras cosas acerca de la santidad. Entonces quiero enseñar que no es la santidad. La santidad no radica en lo que vestimos. La santidad no radica únicamente en lo que podemos observar de la persona, lo que se puede ver. Lamentablemente en estos tiempos la santidad, muchas denominaciones, muchas personas tienen un concepto erróneo sobre la santidad y la incluyen y dicen que es solo aquellas personas que visten diferente al mundo, y un montón de cosas que se le puede sumar respecto a lo que se dice acerca de la santidad. Pero la Biblia nos enseña que la santidad es algo más profundo, es un asunto del corazón, es un asunto del interior del ser humano. Yo puedo engañar al pastor vistiendo lo más decoroso, lo más tradicional, y quizás en mi corazón estar podrido, quizás en mi interior estar sucio, pero físicamente puedo mostrar algo que quizás no soy en mi corazón. Pero es casi imposible no ser lo que realmente hay en mi corazón. Por eso la Biblia dice que en la abundancia de que el corazón hablará la boca. Lo que hay en tu corazón, por más que tú quieras disfrazarlo, algún día se manifestará.
a los montes, se rapan la cabeza y se aíslan de la sociedad, porque entienden que mientras más alejados estén de la sociedad, más santos serán. Eso se da. Entienden que mientras más alejados están de la sociedad, de las personas, más santos serán. Y lamentablemente las iglesias han adoptado, muchas iglesias, muchas personas han adoptado esta postura, esta decisión de alejarse de la sociedad, de alejarse de las personas, porque la Biblia dice que nosotros somos separados. Sin embargo, la primera vez que se utiliza esta palabra separado, consagrado, fue en el Antiguo Testamento, conocida como Kadash, que significa puro, separación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba rodeado de muchas naciones paganas, politeístas, que adoraban muchísimos dioses, y Dios seleccionó un hombre llamado Abraham y lo sacó de su tierra, una tierra pagana, una tierra idólatra, y lo sacó, lo separó. Pero Dios no estaba separando de la persona en esencia, sino del pecado que la persona portaba. Cuando se habla de separación, no se está hablando en esencia de ser separado de las personas, de la sociedad. Es de ser separado para un propósito en el reino de Dios. Por eso la segunda definición es consagrado. Este vaso ha sido consagrado porque ha sido apartado exclusivamente para traerme el Gatorade para que yo lo tome. En este momento, este vaso es santo, porque ninguno de ustedes puede tomar este vaso, por lo menos ahora. Solo está exclusivamente para mi uso. Es decir, ha sido apartado específicamente para mi uso en este momento. La iglesia, nosotros, la iglesia, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hemos sido apartados, consagrados con un propósito aquí en la tierra. Es decir, cada uno de tus miembros que forman tu cuerpo ha sido consagrado. Dile a alguien, sacude a alguien, dile, todo tu ser, dile, todo tu ser ha sido consagrado para el Señor. Eso significa que tus ojos han sido consagrados para Dios. Para lo único que debes usar tus ojos es para el reino y las cosas de Dios, no para ver pornografía, no para acechar. Tu boca ha sido consagrada para el Señor, no para criticar, no para maldecir. Ha sido consagrado. Todos tus miembros de tu cuerpo han sido consagrados desde el momento que tú aceptaste al Señor. Porque la Biblia no se equivoca cuando dice que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, viene el Espíritu Santo con tu sello y te marca como propiedad de Él. Desde ese momento, cuando tú dijiste, sí Señor, yo te acepto, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a tu cuerpo y te sella, te marca como propiedad de Dios. Y desde ese instante todos los miembros de tu cuerpo han sido consagrados para Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestro ser? Somos santos. Hemos permitido que el Espíritu Santo santifique cada uno de mis miembros. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo santifique mis palabras, santifique mis miradas, santifique mis actitudes, santifique mi forma de pensar, de actuar, de caminar, de moverme. Entonces, lo estamos haciendo. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, por el todo el trayecto,
La santidad tiene que ver con lo interno. Claro está, la iglesia está llamada a ser modelo. El asunto de mostrar santidad en lo externo tiene que ver mucho con la cultura incluso. Gloria a Dios. Aquí no es normal ver un hombre que se diga ser cristiano con un arete en la oreja, no es normal. Y si tú ves a un muchacho con aretes en la oreja y con una Biblia debajo, tú te condenas. Y solemos hasta criticar y decir, pero Dios mío, ¿qué es eso? Está engañando a Dios. Y hay gente cristiano con un arete. Porque en nuestra sociedad, los jóvenes que utilizan arete, nosotros entendemos que son delincuentes, más que utilizan afro, o trenza, o un pantalón a mitad. Entendemos que son delincuentes, o futuros delincuentes, o aspirantes a la delincuencia. En nuestra sociedad, en nuestra cultura. Sin embargo, en algunas partes de los Estados Unidos, ver un cristiano con arete normal. Ver una muchacha con un arete aquí en la nariz es algo normal. En Pimentel una vez nos llegó un grupo misionero de los Estados Unidos, corrido de Canadá. Y mi esposa se sorprendió cuando vio a una muchacha que tenía un arete, no sé cómo le llaman eso ahí. Digo un nombre. Dice sabe. Y la muchacha estaba cantando al Señor y pintando la iglesia. Ellos fueron a pintar la iglesia, ayudarnos. Esa obra hicieron allá. Y la muchacha entregada, adorando a Dios, con un grupo misionero, preparándose en una escuela de misiones. Y Nazaret se quedó con la boca abierta. Yo también me sorprendí, pero en el seminario nos enseñan esas cosas. Y cuando tratamos con esas personas, en la mente mía se formó como una especie de resistencia cultural. Y también en la mente de Nazaret se formó como una especie de resistencia hacia ella específicamente. Pero cuando nos sentamos a compartir, después que avanzamos en el trabajo, nos dimos cuenta que esa muchacha era lo más humilde que había, lo más sencillo. Y todo lo que salía de su palabra era Cristo, Cristo, oración, gloria a Dios, trabajo, misiones. Todo lo que ella habló en ese momento con nosotros fue de Cristo, de la gloria de Dios, de las misiones, del trabajo. Tengo yo la capacidad de decir esa persona no es santa, esa persona no es de Dios. Tengo yo esa capacidad, no fui llamado a eso. Dios es quien juzga los corazones. Y ustedes y yo tenemos el poder para ver lo que hay en nuestro corazón. Sin embargo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Todos los extremos son malos. Es malo cuando nos inclinamos hacia un extremo y decimos, no, yo puedo vestir como quiera, puedo venir a la iglesia como quiera, sin pensar en el hombre que está sentado a tu lado, sin pensar en la mujer que está sentada a tu lado. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? Jesús dijo que es mejor aquel que haga caer a uno de sus hijos más pequeños, que tome un lazo, voy a parafrasearlo, que tome un lazo y lo amarre a su cuello y tome una piedra y la amarre al otro extremo del lazo, de la soga, y se lance a lo más profundo del mar, por el hecho de que hizo caer a uno de sus hijitos más pequeños. Usted, si se siente ser maduro en la fe, debe cuidar a esos nuevos creyentes, a esos bebés espirituales que el apóstol Pablo dijo que están de leche. Y no solo a esos creyentes, sino también a la comunidad. Todos los extremos son malos. Irme al extremo del libertinaje es malo, pero también irme al extremo del tradicionalismo es totalmente malo. Hay que ser bíblico por encima de todo. A veces una vez me encontré con una persona que me dijo, en esa iglesia donde yo pastoreaba, Pimentel, solamente son evangélicos fulano, fulana y fulano, porque son los únicos que dicen así, asado y así. Después los otros tienen que convertirse, tienen que arrepentirse. Predíquenle más fuerte, pastor, a eso.
Y las otras personas que ella mencionó que necesitaban conversión, arrepentimiento, eran los que siempre estaban presentes en la hora del trabajo y eran cristianos demostrados. A veces hay un problema serio. En mi caso, yo sé que no puedo usar ciertas cosas, porque cuando yo estaba en el mundo la utilizaba pensando en un resultado del uso de esas cosas. A veces hay personas que en el mundo utilizaban una franela, por decir algo, o utilizaban pantalones ajustados, como sea, y lo hacían con la intención en su corazón de conquistar, de ser vista o visto en las calles, de ser codiciado en la calle. Esa persona, cuando viene el Evangelio, muchas veces es confrontado por el Espíritu Santo. Es una persona que está dentro de nosotros, y muchas veces el Espíritu Santo, a sabiendas de la intención que hay en mi corazón, cada vez que yo me ponía ese pantalón o me ponía esa franela, nos amonesta y nos orienta que no debemos hacerlo, quizá por la intención del corazón, porque Él sabe que cuando salgo por ahí de esa forma, todavía en mi ser está ese sentir. Pero es un trato personal que tiene Dios contigo. El problema está en agarrar ese trato personal y llevarlo a lo general. Es un trato personal que Dios ha tenido contigo, conmigo. Yo no puedo agarrar y decir, mira, si tú usas eso es pecado, porque eso no está bien. Fue a mí que el Señor me lo dijo en ese momento. Y mucho menos ponerlo en la posición de jueces y decir, ese hombre o esa mujer no es santo. Existen tres tipos de santidad. Diga conmigo, tres tipos de santidad. Está la santidad adquirida. Esa es la santidad que todos recibimos cuando venimos a los pies del Señor. Esa es la santidad que viene a mi vida cuando soy sellado por el Espíritu Santo. Luego viene el segundo tipo de santidad, la santidad progresiva. Es aquella que en el proceso me hace crecer, me hace madurar, me hace obedecer cada día más la palabra de Dios. Es un continuo crecimiento progresivo. Por eso se llama santidad progresiva. Y por último está la santidad absoluta, que es la que tendremos cuando estemos frente a frente con el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mientras tú estés y yo esté en este material, en el tajo, en la carne, es imposible ser santo puramente como el Señor nos quiere. Como aquel día cuando dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayan quedado, seremos arrebatados, seremos transformados en los cielos, y este cuerpo de muerte se transformará en cuerpo de vida, en cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Solo cuando yo tenga ese cuerpo glorificado seré 100% santo. Pero no es una justificación para quedarme estancado. Yo estoy llamado a tener una santidad progresiva, a avanzar en el crecimiento, a avanzar en obediencia, a avanzar en conocimiento, a avanzar en madurez. Yo estoy llamado a ser progresivo. Yo estoy llamado a ser de avance, no de retroceso. Tú estás llamado a avanzar en el camino de Dios. Tú estás llamado a cada día a anhelar la santidad, a cada día pedirle al Señor que te siga apartando para cosas grandes, que te siga consagrando cada uno de tus seres, cada uno de tu cuerpo, de tus órganos, de tu cuerpo. Aleluya. El apóstol Pedro era el hombre perfecto para hablar de santidad. El hombre perfecto para hablar de santidad. Primero, por la experiencia de vida que modelaba. Era un pescador. Cuando Dios lo llamó, la función de Pedro era pescar. Estar en el mar y pescar. Agarrar peces para poder vivir. Y ahí el Señor lo sacó y lo llamó y formó parte de los 12 discípulos. Pero no solo eso, sino que Pedro también es conocido como uno de los discípulos amados junto a Juan, porque siempre eran de los que
cantó 3 veces el gallo, y a las 3 veces negó a Jesús. Pero también Pedro fue un líder de la iglesia. Cuando Jesús subió, quien tomó el control de la iglesia, según Hechos capítulo 2, fue el apóstol Pedro. La primera predicación hecha por el apóstol Pedro, y miles vinieron al camino de Dios. Fue apóstol, fue un enviado, fue un sembrador, fue hipócrita. En un momento dado, Pedro le mostraba a los gentiles que estaban con ellos, que él estaba con ellos, pero cuando estaba con lo de la circuncisión, con los judíos se apartaba de los gentiles y fue amonestado por Pablo en una ocasión por su hipocresía. Pero por encima de todo, Pedro también fue un siervo. Él supo arrepentirse, supo reconocer que necesitaba cada día más del Señor. Y ese espíritu de siervo lo llevó a ser mártir. Murió por la causa de Cristo. Y fue tan revelante, fue tan importante para esta historia la muerte de Pedro, que cuando fue llevado al Gólgota, quisieron crucificarlo igual que Cristo, con la cabeza hacia arriba, y él se negó y dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, y fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Pedro, el mismo que nos está hablando de santidad en su primera carta, primera de Pedro, su capítulo 1. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué motivó al apóstol Pedro a escribir esta carta? Que específicamente en este versículo habla de la importancia de la santidad. Primero, Pedro quería ofrecer un consejo con respecto a los fundamentos del cristiano. Y los oyentes originales, los que iban a leer esta carta, vaya conmigo por favor a primera de Pedro, su capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice 1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecerla a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. El apóstol Pedro estaba escribiendo específicamente a Ponto, a Galacia, a Capadocia y a Asia y a Bitinia. Estos 5 países, 6 países, eran los que el apóstol Pedro le estaba dirigiendo la carta por una razón. Estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Los romanos estaban persiguiendo a estos cristianos porque estaban demostrando la fe. Y como Pedro sabía la importancia, porque muchos ya habían muerto para esta fecha, comienza a darle consejos acerca de cómo debe ser la vida cristiana. Y cuando llega específicamente al versículo 13, comienza a decir una serie de cosas que tienen que ver para poder conservar la santidad. El apóstol Pedro revela cómo mantener la santidad. Primero, según el versículo 13, hay que tener disposición de ser santo. Hay que querer ser santo. Tú no podrás ser santo si no lo anhelas, si no lo quieres, si no lo buscas. Yo me cansaré de predicarte de la santidad. Vendrán muchos y te hablarán de la santidad, pero si no hay un querer, una disposición, nunca podrás ser santo. Y lo más interesante, que en la Biblia, cuando se habla del término dispóngase para actuar, se está literalmente hablando de la cultura hebrea, de que las personas que leían esa frase, dispónganse para actuar, debían agarrar su manto, agarrar su vestido y alzárselo y estar listo para la actividad física. Es como decir en estos tiempos: ¿Are you ready? Antes de comenzar una competencia. En ese tiempo, antes de comenzar una competencia en deporte o actividad física, se decía: dispónganse para actuar. Y la gente inmediatamente agarraba
ser si queremos ser o no santos. Luego el apóstol Pedro dice: tengan dominio propio. Dominio propio significa que yo debo dominar mis deseos, mis pensamientos, mis actitudes, no lo contrario. Ser santo es tener la capacidad espiritual, la capacidad en Dios de poder dominar esos deseos, esas cosas que no me permiten avanzar. ¿Cuántas cosas hay en el ser humano que no le permiten entrar en esa santidad progresiva? Pero esa es la intención de Dios, es el anhelo de Dios, de que cada uno de nosotros podamos crecer en progresividad en cuanto a la santidad. Para eso hay que tener dominio propio. Yo tengo que someter a mi deseo. Yo tengo que ser capaz de decirle: carne, quédate en mí. Yo tengo que ser capaz de decirle deseos contrarios a la voluntad de Dios: sujétate a la voluntad del Señor. Yo debo tener la capacidad de poder decirle: pensamiento enviado del mismo infierno, no tiene suerte y parte sobre mí. ¿Cuántos pensamientos, cuántas bombas, cuántos ataques de Satanás en nuestras mentes? Y nosotros le damos cabida, le damos cabida. El Señor te dice: es tiempo de que tú sometas todo deseo contrario a la voluntad, a la palabra. Y también el apóstol Pedro dice: mantener la esperanza viva. El apóstol Pedro le estaba diciendo a estos hermanos que estaban pasando persecución: mantengan su esperanza viva. No dejen que esa persecución haga mermar su fe. No permitan que esta persecución, que esta leve tribulación merme su fe. Todo lo contrario, en medio de la esperanza levanta a Cristo. En medio de la prueba levanta a Cristo. En medio del desierto levanta la bandera de Cristo. Aleluya. Y luego el apóstol Pedro dice: no se conformen a los malos deseos que tenían antes cuando vivían siendo ignorantes. Me gusta esta frase, pero aquí Pedro es enfático: y no se conformen a esos deseos que antes ustedes tenían, antes de ser cristianos, antes de ser evangélicos, cuando eran ignorantes. Ya estamos en el evangelio, estamos aprendiendo de Dios, somos líderes. No hay justificación de ignorancia, no hay una justificación de que yo no sabía, porque todos los domingos se nos predica, en la escuela bíblica se nos enseña, los sábados se predica, escuchamos mensajes, leemos la Biblia. No hay justificación. Había justificación en cierto sentido cuando éramos ignorantes, ahora somos conocedores. Antes vivíamos en la oscuridad, ahora estamos en luz. Vamos a vivir como luz, vamos a dar luz, vamos a emanar luz en nuestro corazón, que las personas puedan ver que en mi corazón hay luz y no tiniebla. El que es santo sabe que cual fuera la circunstancia en la cual está viviendo, debe modelar la luz de Cristo. Es la única luz que puede sacar de la oscuridad a aquel que está hundido en el hoyo. En estos días estaba en la universidad y cuando salí eran las 7 de la noche para esperar la guagua de las 7:30. Crucé la calle, la avenida, y me anoté allí y veo un joven, incluso como un bombero, parece que tuvo un pleito, no sé, le sacaron ese ojo izquierdo. Ese muchacho vagabundo, literalmente, que le pedía a todos los estudiantes que él veía, le pedía 5 pesos. Y cuando yo pasé, humanamente cuando lo vi, sentí resistencia por la condición. Debo decirlo, sentí resistencia. Y cuando él me abordó y me dijo: regálame 5 pesos, yo lo miré y me quedé callado y seguí caminando. Porque detrás de mí había otros, a lo cual también le pidió. Humanamente yo estaba pensando que esos 5 pesos eran para colectar, para formar nuevo. Y
hacía buscando qué comer. Y todo el mundo lo miraba y se apartaba de él, porque él estaba aquí y la gente veía por allá. Y yo escuché la voz de Dios hablar a mi corazón. Y me dijo, sentí mi corazón, me dijo, acércatele y pregúntale para qué quiere los 5 pesos. Y fui donde él, le pregunté, ¿para qué quieres los 5 pesos? Y él me dijo, para comer. Y yo sentí que mi corazón hizo así. Y le dije, ¿tú quieres comer? Ven, sígueme. Y entramos a la cafetería. Y le dije, cuando yo entré con ese vagabundo, hediondo literalmente, todos los que estaban en la cafetería hicieron así. Y el mismo dueño del negocio se puso mocatel. Y yo le dije al joven, ¿qué tú quieres? Pide lo que tú quieres. Y lo que más me impactó fue que él dijo, yo quiero un bizcochito de 5 pesos. ¡Aleluya! Un bizcochito de 5 pesos. Hermano, yo no sabía dónde meter la cabeza. Yo le dije a él que estaba atendiendo, dale 2 bizcochos y dale un jugo. Pero no de 5 pesos, lo más grande. Dale 2 bizcochos, lo más grande que hay y dale un jugo. ¿De cuánto el jugo? No sé, hazlo de cuánto lo quiere. ¿De cuánto hay? Preguntó, de 25 y 30. Dice el de 25. Yo digo, no, dáselo de 30. Hermano, y eso impresionó mi corazón, impactó mi corazón. Y yo lo dejé allí, el muchacho lo despachó y se sentó en el suelo como un niño, comerse su cosa. Y de ahí se levantó, contento y se fue. No siguió pidiendo, se fue. Era eso lo que quería realmente. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que sentir sensibilidad. El hombre que es santo, la mujer que porta el Espíritu Santo de Dios tiene que saber obedecer la palabra de Dios, no importa cuál sea la circunstancia en la cual esté creyendo. Si el Señor te dice algo, hazlo porque un propósito hay aquí. Un propósito hay aquí. La santidad tiene que ver con tu tratar de modelar lo que Cristo puso en tu corazón. Y así lo entendía Pedro. Y así lo enseñó Pedro en la iglesia que estaba siendo perseguida. Modelen a Cristo en medio de su persecución. Levanten bandera de Cristo en medio de su problema. Levanten a Cristo aunque sean perseguidos, aunque la tierra se abra, aunque los cielos se quieran tragar a su ser. Levanten a Cristo, sean santos como Él es santo. Y concluye el pasaje que vengo diciendo, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. No es en una parte, no es cuando estamos en la iglesia que debemos levantar mano y adorar a Dios y obedecer la palabra de Dios. Es cuando estemos también en prueba, en dificultades, en el desierto, aunque los lobos abran su boca, aunque los leones abran su boca, yo seguiré alabando al Señor. Sean ustedes santos en todo lo que hagan. Si estás involucrado en cualquier partido político, allí tú debes ser santo. Si estás en la universidad, no importa el grupo de ateos, de creyentes, no creyentes, allí debes modelar a Cristo y ser santo. Aunque tú no estés cerca de la iglesia, cerca del castillo, en el lugar donde tú estés, debes modelar la santidad de Dios en tu corazón. Gloria a Dios. La santidad no está confinada a un lugar. La santidad se debe demostrar en cualquier lugar. Anteriormente se creía que la santidad, que la oración debía ser en el templo de Jerusalén. Mas no es así, la hora viene, la hora es que los verdaderos adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. No es el lugar, es tu corazón es el templo, tu vida es el templo. Y luego concluye diciendo, seamos santos, sean santos, porque yo soy santo. Jesús dice, iglesia, te quiero santa, porque yo soy santo. El único atributo de Dios
que no puede ser quitado por el diablo. El único atributo de Dios que no puede ser quitado ni siquiera por una persona es la santidad de Dios. Es la santidad humana de Dios. La santidad de un Dios justo y de amor. Porque muchos solemos decir, yo aplico la justicia, pero justicia sin amor no es santidad. Toda justicia debe estar permeada de amor. Y Dios es justo, pero también es un Dios amoroso. Y eso es lo que resalta este atributo de la santidad del Señor. Tú y yo no podremos ser santos 100% como Él es, pero el Señor lo que se estaba refiriendo allí es que cuando Él vino a la tierra, vino a un material humano. Y siendo humano, dice que fue tentado en todo. Y quiero que alguien escuche esto. Esto le va a volar la cabeza a alguien. Muchas veces justificamos. No, porque Jesús era 100% Dios. Pero pocas veces decimos Jesús era 100% hombre. Y dice Pedro que sufrió en la carne, sufrió como hombre en la muerte de cruz. Y como hombre fue tentado en todo. ¿Sabe qué significa eso? Que toda la tentación de hombres, mujeres, que ustedes tienen, la tuvo Cristo. Hombre, todos los deseos que tenemos, fisiológicos, funcionales, los tuvo Cristo. Fue tentado en todo, pero no cayó, no pecó, porque Él sabía vivir conectado a la presencia del Padre. Lo único que te va a dar la victoria en el momento de prueba, en el momento de dificultad, es saber conectarte con el Padre. Cuando Él estaba a punto de ser crucificado, Él subió al monte Getsemaní, molido de aceite, y allí se arrodilló y sintió el deseo de no seguir el proceso hacia la cruz. Y en oración le dijo: Padre, si es tu voluntad, quita, pasa de mí esta copa. Es decir, que este sacrificio no me caiga, que yo pueda escapar de este sacrificio, que tú puedas hacer que desciendan ángeles y que eliminen a cuanta gente. Pero al final Jesús dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la tuya, la tuya. Él supo conectarse con el Padre. En su estado humano Él sabía que no podía avanzar sin una conexión con el Padre. Tú quieres ser santo, tú quieres avanzar en la progresividad de la santidad, busca al Señor, conéctate con Dios, habla con Dios. Muchas veces llegamos a la casa y ni siquiera sacamos un espacio para decirle: hola Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, manifiéstate Espíritu Santo, esta casa es tuya Espíritu Santo. Y se pasan los días, las semanas, los meses, y de tu boca y de mi boca no hay una expresión genuina donde le demos libertad, apertura al Espíritu Santo en nuestra casa. ¿Quieres ser santo? Comienza a conectarte con el Padre. ¿Quieres ser santo? Comienza a buscar el rostro de Dios. ¿Quieres ser santo? Comienza a buscar al Señor día y noche, no importa la hora, aunque estés en tu trabajo, dentro de tu ser está el templo del Espíritu Santo. No necesitas un lugar, no necesitas venir todos los días a la iglesia. En tu trabajo, con el templo del Espíritu Santo. En tu corazón está la gloria de Dios. En tu ser está el ser de Dios. Ser santo como yo soy santo. El enemigo número uno de la santidad, vaya conmigo. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 10. Aquel que quiera destruir tu comunión con Dios, ve conmigo. Evangelio de Juan 10, versículo 10. Dice la Biblia: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Vamos a repetir eso. El ladrón, diga conmigo, el ladrón. Dígalo, el ladrón